y el año que viene se hará en Palma de Mallorca y muy posiblemente haya una próxima edición, todavía no se puede decir, pero un ayuntamiento importante cercano de Madrid que se ha interesado hacer ya la edición, lo cual ya sería un salto emocionante. En Palma de Mallorca se hará en el Teatro del Mar, igual de teatro, que son las compañías, pero somos tres teatros gestionados por compañías propias, públicas y privadas, y en este caso la idea era hacer, ya el año pasado se hizo un foro que coordiné yo también con compañías históricas de todo el mundo. Estuvo el Odin, estuvo Greenland, estuvieron diferentes compañías del teatro itinerante del Sol de Colombia, y este año, cuando se propuso hacer foros, hubo el otro día que estuvisteis alguno, por lo que veo, de un foro sobre la situación del mercado en España y del mercado teatral. No me gusta la palabra a nadie, pero es lo cierto que lo es. Y yo enseguida propuse hacer un foro con compañías jóvenes, pero que apuntan, que ahí están sus espectáculos, y hablar sobre la situación y los problemas y el posible futuro que tengáis las compañías. Se han dado también talleres, en parte de talleres, estuvisteis varios en el taller que dio ayer Inés Carrascal de distribución, que fue realmente un lujo contar con 3 horas de taller con ella. También Santiago Sánchez, que mañana actúa con imprevisto en la sala de Valencia, y Carlos Martín del Temple de Zaragoza en el patio de talleres. Entonces, yo lo que casi prefiero que os presentéis, hemos cogido 2 por cada uno de los grupos que estáis, porque además creo que una de las características positivas, además a mi modo de ver, que tenéis como grupos, es que no hay un líder y que tira de gente, o que, bueno, como desgraciadamente luego pasa con las productoras, se vuelve un productor que contrata y descontrata gente y mientras tanto están en el paro. Aquí en el caso vuestro, yo creo que en muchos casos estáis en el paro, aunque estéis con vuestra compañía o como autónomos, o sea que no hablamos de tema legal, evidentemente, pero sí que no es un grupo que está una persona muy allá lejos, como quizá pasa a lo mejor para mal, otras cosas son para muy bien en Atalaya conmigo, o en otros de los grupos que hay aquí con figuras demasiado personalistas o personificadas. Quizás yo no quiero ese personalismo, pero lamentablemente lo tengo. Y una de las cosas que me gusta de vosotros es que hay esa dualidad, ¿no? Aquí dualidad, porque podría ser incluso más de 2 los que pudierais estar presentes. Yo de todos modos me gustaría que os presentarais vosotros y dijerais un poquito, una breve presentación, y luego ya entrar en una primera pregunta que yo voy a ir lanzando, y también vosotros dar vuestra posición, ¿no? Entonces, estamos con Ecléctica, son de Sevilla. Luego, a decir que tenemos también a 2 grupos, ¿no? Sí. De Málaga. Nieve Rosal, o sea, Silencio Danza de Málaga, sí, y Kermes Teatro de Granada. Bien, primero que se presente, quizá sí, ellos que están aquí, y luego ya Nieves, que está ahí de Silencio, y de Kermes hay también 2 compañeras, sí. Irene, que se llevaron el premio de la cinta hace poco aquí, y otra compañera. Estefanía. Bien, pues tengo aquí a mi derecha está Ecléctica, que son de Sevilla. Allá está tanto la ejecutora como Teatro Apelo, que ahora explicáis un poquito, y luego Incandescente, que además tenemos un poquito el orgullo, entre comillas, de que se han formado aquí como grupo en el propio laboratorio, ¿no? Y ahora ya tienen su vida propia. Bueno, pues presentaros un poquito también con el nombre de profesor. Bueno, yo soy Marina Bravo, soy la parte más de producción dentro de Ecléctica, y en mi caso es también producción, pero la parte a lo mejor más creativa, que no la productora que yo seguro. Exacto. Bueno, pues eso, nosotros somos Ecléctica. Cierto, no somos 2, por ahí somos 3, y en realidad somos 4 las que pegamos un poquito de todo el timón. Un poquito menos. O sea, llevamos formándonos en el mundo del teatro como más de 10 años, eso es cierto, pero decidimos juntarnos como a las 6
o así. Empezamos con piezas breves, inquietudes que teníamos, nos apetecía a lo mejor rodar, pues rodábamos algo. Empezamos como mucho desde la pasión, desde tener un espacio donde poder contar nuestras historias, ya que nos habíamos formado en diferentes sitios cada una y demás. Y bueno, pues ahora es nuestro gran proyecto, aunque estamos también en diferentes compañías y demás, sentimos que es como nuestro lugar para poder desarrollar nuestro lenguaje propio. Hola, bueno, yo soy Julio de Ejecutora. Junto a Fran y a Julia somos el equipo motor, digamos, con los que estamos un poco siempre en todo, pero contamos con un equipo más o menos estable, con gente que es como, bueno, de la compañía de la familia con la que solemos trabajar. Desde la Ejecutora tenemos una parte de creación de espectáculos propios, que es, digamos, donde desarrollamos más el lenguaje que nos interesa, pero también hemos tenido muchos años un festival que se llamaba Encuentros Concentrados, de piezas cortas de todas las disciplinas, que paró con el COVID y no sabemos si esperamos que volverán en algún momento, pero cuando se den las circunstancias de que pueda hacerse bien. Y aparte de eso, pues también desde la Ejecutora trabajamos en temas culturales en general, desde dirección de actores en cine a creación de fotografías o bueno, sí, no, eso sí que lo que decía Ricardo, trabajamos en colectivo, nosotros tenemos como un grupo con un montón de satélites que van apareciendo o van descansando según el proyecto, y sí que nos gusta trabajar en esa cosa más horizontal en la que toda la gente aporta, y de hecho los propios proyectos muchas veces tienen que ver con en qué momento, en qué etapa creativa está en cada una de las personas con las que trabajamos habitualmente. Nosotros somos... También, sí, perdona, ¿cuántos años lleváis más o menos? Nosotros, en 2011, pues 12 años. Sí, y la Ejecutora como tal ahora en 2013 son los 10 años. Son los 10 años. Pero el equipo ya venía como 2 años engasados. Nosotras somos más jóvenes, no creo bueno, ya no lo sé, pero sí en tiempo de compañía. Hicimos el laboratorio de investigación durante 2 años y luego llevamos otros 2 años de compañía. Y bueno, nosotras eso somos 12, 10 mujeres y 2 hombres. Tenemos una pieza que es la que se ve aquí, que es Vértebras, que estrenamos en el FES del año pasado, que es de 12, pero vimos que era como poco sostenible ya entrando en el tema, y entonces ahora pues tenemos activas una de 5 actrices y actoras y una de 3 y otras 2 en proceso. Y bueno, con nuestra poética, nuestra forma y nuestros encuentros haciendo mucha énfasis en el proceso y en los cuidados y en la investigación. Sí, no sé, no mucho más que añadir. Sobre todo un poco, como comentaban ellos, que depende del proyecto, pues hay alguien que se implica más en la dramaturgia, alguien que se implica más en la dirección, y eso no quiere decir que sea una figura fija, sino que va cambiando, ¿no? Va cambiando según el proyecto que se vaya a hacer, y se decide un poco también por pasión, o sea, porque le puede apetecer a la persona en ese momento, aprendiendo todo el rato mientras hacemos y bueno, con ganas de seguir y de tener más trayectoria, aunque que es complicado en un sentido de difusión y de mover, pero estamos ahí, ¿no? Y esperando que lleguen más proyectos nuevos y creando siempre, buscando nuestra propia poética y encontrando el camino. Proseguimos entonces ¿Con con la Nieves? compañía, Sí. grupos. Uy, Espera. Ya va. No se oye Nieves. Espera, no se oye bien. Y nosotros empezamos en 2010. Sí que es verdad que yo soy la cabeza más visible, la persona más visible, pero nos pasa como a la ejecutora, que tenemos también un grupo de bailarines y un equipo técnico que va, bueno, dependiendo del proyecto, pues entra o sale, sobre todo en el plano de los bailarines. Pero bueno, ya llevamos 12 años, ahora en 2023 pues serán 13 añitos trabajando, con sus dificultades, pero también con cosas muy bonitas. Y bueno, hemos ido trabajando en pro de un estilo propio, de una manera de decir concreta, a partir de la danza y de la interpretación, trabajando mucho el texto también, que para los bailarines es algo como que a veces
se nos bloquea aquí la garganta y hablamos poco. Y ahí encontré que quizá iba a ser la parte a explotar, ¿no? Lo nuevo de mi trabajo, de nuestro trabajo, y en ello estamos. Si no se ha oído antes, al principio entraba mal el sonido, Silencio Danza de Málaga. De Málaga. Pasamos a Kermes, ¿no? De Granada. Sí, hola, soy Irene y bueno, nosotras, Estefanía y yo, formamos Kermes. Veníamos de trabajar juntas en un colectivo donde bueno, pues utilizábamos el teatro como herramienta de transformación y después de unos años trabajando en este colectivo pues surgió la oportunidad de montar la compañía e investigar otro tipo de lenguajes, otro tipo de código. Hansel se incorporó en el proyecto de Rita Valdevenir y en fin, es nuestra primera pieza y estamos pues un poco viendo a ver qué va pasando. Bueno, ya os habéis presentado a las 5 grupos o compañías. Hola, yo soy Estefanía, pues la segunda de Kermes. Estamos en Granada y bueno, está empezando un poco la odisea ahora de mover Rita Valdevenir, que no es nuestra primera obra y con ganas, a ver. Pues, como decía, que estáis las 5 grupos o compañías, no sé cómo os gusta definiros. De ahora ya preferimos más la palabra grupo, ¿no? Que compañías, aunque no sé de compañía, pero tiene también este punto, también un punto derivado de teatro independiente, ¿no? Que nos llamamos grupos de teatro. Pero, bueno, decir también que además del incluso del laboratorio, en el caso de pues 3 de las otras 4 soy ganadora de la cinta. Con las dependientes, Nieves también, Silencio Danza ganó un año, hace 3 años creo, y Kermes acaba de ganar este año. O sea que bueno, estáis ahí, que es lo que yo decía, la salud del teatro emergente y no tan emergente, andaluz, pues está muy bien. Es decir, que yo recuerdo cuando empezamos con el CENIT, hace 14 años empezó el CENIT, se inscribían con una media de 60, ahora este año ha habido 90, pero 50, 60 compañías de todo el Estado español y de algunos otros países, pero lo cierto es que de Andalucía era 1, 2, 3 como mucho. Un año llegó a ganar el espectáculo con, no recuerdo el nombre de aquel espectáculo, pero que estaba, ¿cómo se llama el baile este que todos conocemos? Sí, efectivamente, muy bien, te lo sabes. Tienes claro el acto de aquel espectáculo. No, que va. ¿No? Para que me gusta. ¿Te acuerdas? Sí, y ganó, y fue la única vez que ganó el CENIT una compañía andaluza. Entonces, en las 10 primeras ediciones no había ganado ninguna compañía andaluza, muy pocas se habían presentado. Y de repente, hace 5 años, empezó a haber muchísimas compañías, de repente como 7 u 8 un año, y al año siguiente se inscribieron tantas que dijimos, oye, lo vamos a darle una vuelta y vamos a hacer un certamen solo andaluz. Que el primero ganó Vértebro, de Córdoba, Nazario Díaz, un espectáculo, el segundo lo ganaste vosotros, pero el tercero no sé, fue ya Nieves, el cuarto, el quinto, en fin. Lo cierto es que ahora mismo, este año han sido 50 proyectos de grupos y compañías andaluzas que se han inscrito, récord absoluto. Y un nivel muy bueno que nos ha costado mucho decidir entre, estaba también Silencio Danza con un pedazo de espectáculo, que daba pena decir que cualquiera de estas hubiese ganado, a lo mejor en la primera edición. Vale, lo cierto es que yo quería lanzaros una pregunta y vais a decirme un poquito, ¿no? Ricardo, tenemos un vídeo, ¿vale? Para que... Bien, perdón. ¿Vale? Vale. Con todo el material de las compañías. Estaba invitado también a una compañía, pero tenía un tema de trabajo que no han podido dejar, del poco trabajo que se tiene, y han dicho, por favor, danos ahí esta justificación que nos ha salido una cosita y no podíamos renunciar. Así estamos. Compartimos pantallas.
atención con respecto si veis pues vídeos de Noruega este año como de otros festivales. Una de las cosas que llama la atención es el lenguaje físico, que está presente en todos los espectáculos y con algo importante, ¿no? De casualidad. Entonces, me gustaría, no más o menos, evidentemente, pero que nos dijerais, hoy interviniendo todos, desordenamiento como queráis, o seguimos el orden anterior, o vamos a empezar por el orden contrario, que primero hable Hermes, ¿no? Y hacemos hacia el revés. ¿Y de qué manera entendéis que el teatro es algo más que lo que siempre se ha enseñado en teatro? ¿Hasta qué punto estáis implicando otras artes escénicas, otras artes visuales en vuestro trabajo? ¿Y de qué manera también tiene importancia para vosotros la referencia del teatro de gesto? O sea, me gustaría que cada uno hablara de esto. ¿Empieza Carmen? Sí. Bueno, nosotras yo creo que el lenguaje físico entró, bueno, aparte de que yo vengo del ECO, que trabajé teatro físico, Estefani también está bastante vinculada con todo lo que es el movimiento y la fisicalidad, pero sobre todo yo creo que fue cuando se incorporó Hansel, que es quien ha guiado un poco todo el proceso de creación, que bueno, digamos que Kermes somos Estefani y yo, pero en esta primera creación todo el proceso pues lo ha guiado él, quisimos colaborar con él desde el principio y sí, claro, sin duda pues él es bailarín y es el código que maneja, un código más performativo también a veces, y en fin, pues al guiar él todo el proceso su impronta está ahí. De todas formas, yo quería trabajar también texto, lo tenía también bastante claro y bueno, ha sido un proceso de investigación donde ha ido saliendo lo que ha salido, en el que yo creo que pues están los dos lenguajes ahí. Está el texto y luego va invadiendo un poco más la escena, digamos, los paisajes, la poesía más corporal y más de puesta en escena, otro código. Vamos abandonando la palabra, que además yo creo que forma parte del discurso que intentamos transmitir en la obra, ¿no? Como la fuerza a veces de la palabra, del discurso, en detrimento de otro tipo de lenguaje. Pero vaya, que a mí el texto me gusta mucho también. La palabra también me gusta. Vamos hablando, por ejemplo, en cada grupo una persona, así te pregunta otro estudio para que no sea tampoco tantas intervenciones. ¿De acuerdo? Gracias, Irene. Nada. ¿Nieves? Bueno, yo, claro, eminentemente mi lenguaje es corporal, pero es que estoy absolutamente convencida que hay una necesidad de la vuelta hacia el cuerpo, ¿no? El cuerpo entendido también como algo casi ritual, o sin el casi, ¿no? Fue nuestro primer sistema de comunicación. Al principio de los tiempos el hombre se comunicaba a través del cuerpo y cuando surgió la palabra, pues bueno, se fue abandonando eso, ¿no? Pero creo que quizás tiene que ver con esa vuelta al origen, ¿no? Que estamos todos ahí como muy en la búsqueda, muy en la profundidad del mensaje, creo. Y para mí es muy interesante trasladar el texto teatral, que es lo que yo suelo hacer en mis trabajos, analizar el texto de manera teatral, como si lo fuese a poner en palabras, y llevarlo al cuerpo, ¿no? Traducir esa palabra a mi cuerpo o al cuerpo de los bailarines, a mí me parece un trabajo apasionante. Y me gusta mucho también luego lo que se genera en el público, ¿no? Esa dramaturgia que hace el público a partir de lo que ve y que a veces no es en su totalidad coincidente con lo que el bailarín está mostrando, pero siempre algo queda, ¿no? Y recurre mucho también al trabajo de Barba, Grotowski, Meyerhold, que le dieron mucha más importancia al cuerpo que a la palabra. Y yo creo que estamos ahí. Y lo último, que como tú empezaste hablando del cinta, y de la importancia y la necesidad y tal de las compañías andaluzas, para mí el cinta fue
fue algo importante porque efectivamente nos dio un sitio y un espacio a las compañías andaluzas y desde aquí tengo que darte las gracias, absolutamente, porque son muchas las compañías que trabajamos desde aquí y que hacemos guerrilla desde Andalucía y que no nos hemos ido fuera y necesitamos de este tipo de espacios, así que muchas gracias. No, yo estaba pensando, escuchando a las compañeras, en el equilibrio entre el cuerpo y la palabra, en cómo investigar con eso, en cómo la palabra a veces nos llega a ciertos lugares más emocionales. Y estaba pensando un poco en algo que nos pasó hace poco, que hicimos un intercambio con una compañía de Italia y mostramos una obra que tiene bastante texto, pero es muy física también. Entonces, era para italiano, español, pero que se entendió. O sea, las personas que estaban allí se emocionaron, entendieron, igual detalles no, pero trasladamos lo que queríamos. Y me pareció un ejemplo bonito de esto, ¿no? Cómo el cuerpo trasciende a las fronteras o a los lenguajes y bueno, queda mucho. Bueno, yo, como decían también las compañeras, es verdad que para nosotros no se puede desligar lo físico de la palabra. Lo físico es el sitio donde la palabra ocurre, pero también la palabra es un input importante para que pasen cosas en el cuerpo. Nosotros además nos pasa una cosa, que cuando estábamos empezando a pensar en la ejecutora como un proyecto, hicimos un entrenamiento con la City Company, la compañía de Amboga. Nosotros creíamos que íbamos a hacer composición y nos dimos cuenta que había una activación completa de todo lo físico. Eso ligado a una idea por las personas que estaban del equipo, Tatiana, que venía también de una parte muy performativa, nuestra relación con la danza contemporánea, que está presente siempre, que nos hizo como ver desde qué distintos sitios podíamos entrar al cuerpo y cómo podíamos hacerlo de forma que de verdad ocurriese de una forma absolutamente viva y estuviese ocurriendo en ese momento. La palabra se convertía en algo congelado más rápido y cuando el cuerpo de verdad estaba en una situación real, viva en ese momento, veíamos que pasaban otras cosas y para nosotros eso fue fundamental. Y siempre hay algo que decíamos, los grupos son grandes y pequeños. En todas las piezas que hemos desarrollado hay una persona de movimiento. Nosotros no somos coreógrafos, no somos bailarines, hemos visto mucho porque nos encanta, pero una persona que de verdad lea cuerpo y que sea capaz de darnos además un soporte técnico importante, Laura Morales, Silvia Lorevín, María Costa de Vaca, que han trabajado con nosotros no como una visión externa, sino como alguien que trabaja con nosotros en todas las jornadas, incluso en la parte de investigación inicial. Para nosotros eso ha sido siempre fundamental. Bueno, todo lo que dicen los compañeros y compañeras opinamos igual, creo. Al final creo que en realidad es tomar una decisión de qué quieres que protagonice tu teatro, ¿no? Si más el cuerpo o más la palabra, porque realmente al final todo está ahí. Nosotras somos mucho de texto, de hecho yo escribo mucho, demasiado, esta gente lo achacan también, porque soy una enamorada de la palabra. Pero es cierto que dentro de todo nuestro entrenamiento e investigación el cuerpo ha estado siempre presente y notábamos perfectamente cómo ese entrenamiento previo que hemos hecho durante meses ha estado después presente en la vibración de los cuerpos y en cómo después el texto sale de una determinada manera o no, porque pasa de verdad, no está recitado, no está expuesto a un escaparate, sino le está sucediendo a un cuerpo. Y para nosotros es esencial eso. Tenemos también una persona de movimiento, Irene Barrera, ella es bailarina, y en todo el proceso Yo soy gente rara fue esencial para que esas palabras verdaderamente tomaran sentido. Y de hecho muchas veces veo ensayos grabados y los puedes ver en mute, que ves ahí la palabra presente, porque creo que no se puede desligar, ya depende de tu lenguaje, decides qué quieres elevar y qué no, y eso me parece como bellísimo y súper potente para jugar con eso. La verdad que yo sinceramente lo digo, me emociona ver el palpito que tiene vivo el teatro ahora mismo en Andalucía, o sea, no solo en Sevilla, evidentemente en Málaga, en Granada, en otras ciudades que antes eran un desierto absoluto, o sea, era decir, pero de verdad hay gente que le interese la búsqueda teatral, luego salen de la escuela ya pensando de las escuelas. Y ahora, en los últimos años, es que eso, en
10 años ha pegado un salto importante. Y además una cosa que ha dicho muy importante Nieves, no hay que seguir resistiendo aquí. El otro día salieron un montón de R's, ¿os acordáis de todo lo que en el coloquio en el foro que hubo el otro día? Y Santiago Sánchez al final resumía con muchas R's, ¿no? Y bueno, yo ahí introducía también la palabra resistencia, que para mí es clave. Lo ha dicho también Nieves, que hay que seguir resistiendo. Sería fácil marcharse de Andalucía, hay muchísima gente, algunos compañeros, el propio Bertio Nazario, que está en el País Vasco, otros han ido, Vladimir Checo se fueron a Madrid, los de Bertio también se fueron a Madrid, los de Bertio, los de Extremo Teatro se fueron a Madrid, los de Jaén, y eso está parando. Yo creo que es importante ver este partido, por eso estamos haciendo con nosotros. Pero yo quería preguntar hasta qué punto, igual que en compañías surgió con diferentes autonomías encontrarnos poco a poco, nos conocíamos, pero bueno, ahí estaba, y posiblemente incluso tengamos menos que ver en común entre varias de las compañías, incluyendo Atalaya, con otras compañías que vosotros. Yo veo un poco más cercanía de algunas palabras que habéis dicho, de poética, de trabajo físico, de la investigación que compartís las 5 compañías. Entonces me gustaría preguntaros si tenéis, y aquí responder como queráis, en el orden que queráis, o sea, incluyendo allá en Granada y Málaga, lanzaros la pregunta de si tenéis intención o ya prácticas concretas de trabajo, no tanto de montar espectáculos, pero de lanzar ideas, de proyectos, de crear colectivos de colectivos, ¿no? O sea, como manera de resistencia, ¿no? Porque yo creo que es importante que no hagáis la guerra por vuestra cuenta. O sea, nosotros estamos aquí para inventarnos el CENI, la cinta y todo lo que sea posible para que entréis aquí y, por supuesto, vuestra casa, antes que de otro tipo de teatro, la casa es vuestra y de Andalucía, no digamos. Pero lo cierto es que este espacio está aquí y tenéis parte importante de él, pero diría si tenéis iniciativas, si os habéis planteado, porque creo que es importante que no, y es una de las cosas por las que estéis aquí, conociendo algunos o conocéis otros no, para que os podáis alimentar también unos de otros. Yo recuerdo, y ya termino, como en los encuentros de teatro de calle de Madrid, en el 81, 82, 83, nos nutrimos mucho de la Tartana, Lejanía, que era el grupo que llevaba yo, Bequereque, que luego desapareció, murió la directora lamentablemente, Cambaleo, que sigue por allá, toda una serie de grupos que nos fuimos entre nosotros haciendo encuentros y chupando mucho de los mayores que venían, de lo mismo del teatro Tascabile de Italia o del Greenland de Noruega o tal. Entonces os diría que si tenéis alguna experiencia, hablar un poco sobre este tema. ¿Quién quiere hablar? Como yo lo decía antes, para nosotros eso ha sido siempre una cuestión fundamental, o sea, construir una red de intercambio. No solo el festival que teníamos, pero un festival, como decía Nieves, muy de guerrilla, porque es verdad que quedarse aquí tiene algo de heroico, entre comillas, pero tiene una cosa importante de resistencia. Y para nosotros el festival era, más que un festival, un espacio de encuentro donde podía haber intercambio. Siempre había un número de compañías locales, eran locales ciudad, o el mismo número de compañías que venían de fuera y trabajaban juntos durante una semana. Y eso a nosotros nos permitió generar una red de gente, de andaluces que están en Andalucía, de andaluces que están fuera, de contacto que después se han convertido en colaboraciones entre las compañías que se encontraban y se conocían en esos espacios, porque había un tiempo que no era solo de exhibición, sino que había un tiempo de trabajo y de compartir de verdad. Y para nosotros todavía sigue siendo una práctica muy habitual, pues de pronto nosotros podemos estar colaborando en la escenografía de una pieza de danza contemporánea de Laura y Greta, las hermanas Estrin, o podemos estar haciendo una visión externa de algo de María Cabeza de Vaca, o podemos colaborar con Ángel Néstor, que está en Málaga, porque viene a hacer como 2 sesiones de trabajo en un proceso que estamos arrancando. Primero porque nos ayuda a tener una visión más amplia de lo que está pasando, y segundo porque hace que los estímulos creativos sean más
y para nosotros es fundamental. Nosotros por eso tenemos muchas ganas, hemos dejado pasar 2 años porque no se podía, el festival se caracteriza por mucha gente encerrada en espacios muy pequeñitos, tenemos que esperar que la gente se olvide un poco, eso pasa. Bueno, está aquí Tate y yo estoy en un festival donde también ser punto de encuentro ha sido una cuestión fundamental y para nosotros creo que es muy importante y creo que además, lo que tú decías, es habitual, las compañías que están aquí están atentas, están abiertas, nos conocemos de vernos en los teatros viendo el trabajo de compañeros permanentemente, pero también nos conocemos de que coincidir en talleres, en espacios, hay algo de intercambio natural que está ocurriendo y a mí la verdad me encanta. Teníamos un amigo que decía que somos muy promiscuos en el mejor de los sentidos y a mí me parece que es como una buena opción. Nieves, Irene. Sí, bueno, yo por mi parte es que estoy absolutamente convencida de que tenemos que hacer teatro desde aquí y no necesitamos irnos en absoluto. Y también a mí me gusta mucho eso, ¿no? De participar en los proyectos de otros compañeros o que otros compañeros participen en el proyecto, ya sea como dando la visión externa o trabajando con ellos a partir del cuerpo. Ese tipo de feedback entre ellos y yo me parece súper enriquecedor y ojalá se diese más veces. Creo que sí que es verdad, ahora mientras escuchaba a Ricardo, es verdad que tenemos un discurso coincidente, pero por ejemplo, yo siento que aquí en Málaga no coincido tanto en el discurso del teatro malagueño como puedo coincidir en el discurso del teatro en Sevilla, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué pasa, pero yo siento esa realidad, a pesar de que tengo compañeros con los que trabajo habitualmente, ya sea en la dramaturgia, ya sea en el trabajo de cuerpo y mis bailarines, ¿no? Pero tengo esa percepción de la realidad, coincido más con gente de fuera de Málaga que con gente de Málaga, la verdad. Pero me parece muy productivo y también, cogiendo el hilo de lo que decía Ricardo, cuando lo escucho hablar a él o cuando escucho hablar a otras personas que nos han precedido, joder, me hubiese encantado coincidir con ellos en esa época porque creo que tuvo que ser maravillosa y que el aprendizaje de ellos, aunque a nosotros nos llegue, ¿no? Que eso es como que está ahí, ¿no? En el ADN casi, pero me hubiese encantado tener ese espacio con ellos. Aunque nosotros estemos creando algo nuevo, ¿no? Y algo también distinto y positivo y corrientes de trabajo, pero creo que tuvo que ser una época maravillosa. Bueno, creo que aquí voy a hablar un poco más a título personal que como la actitud del colectivo, porque como os decíamos, pues bueno, estamos empezando y yo creo que ahora como que donde estamos más es en ver cómo movemos la pieza y cómo empezamos a arrancar. Pero bueno, comentar, creo que voy a poner un poco la nota disonante en esto, porque yo soy relativamente escéptica con respecto a todo este tipo de actitud gregaria del gremio, porque lo que he vivido ha sido un poco lo contrario, a nivel político más bien. Cuando surgió el 15M estuve pues, en la Comisión de Cultura y en Barcelona, y bueno, pues había mucha gente que venía de cultura de base, de allí de Barcelona, había bastantes caras conocidas, los discursos que por allí fluyeron, y ahora en Granada en concreto, pues también se creó una plataforma cuando vino la pandemia, un poco pues con todo lo de alerta roja y demás. Allí se creó una plataforma que se llamaba Gradae, donde bueno, pues hubo un intento de congregar las artes escénicas pues, en un momento de crisis general, ¿no? Y pues, bueno, visibilizar a los colectivos, visibilizar un poco toda la problemática y demás. Y claro, más allá de puntos de encuentros creativos, a nivel de qué pasa con el circuito, qué pasa con las subvenciones, qué pasa con los espacios,
bueno, como que es muy complicado, la sensación de que es muy complicado que el colectivo se unifique, intente trabajar en común, porque al final nos están empujando de alguna manera al individualismo. Es una profesión de supervivencia bastante individualista, entonces la gente casi que no tiene tiempo o fuerzas para implicarse en determinado tipo de cosas. Es un poco la sensación que me ha dado a lo largo de los años, es a donde he llegado. Luego, pues espacios de compartir. Granada, por ejemplo, es una ciudad relativamente pequeña donde hay bastantes espacios, pues sobre todo gente vinculada con el circo. No hace mucho se creó La Bulla, se crean muchos espacios de cabarets donde hay, bueno, pues esto que comenta la ejecutora, ¿no? Donde la gente va mostrando sus trabajos, no sé quién puede enlazar con esta compañía, enlaza con esta, o este colectivo con este. Eso por ahí igual sí, pero ya intentando profundizar de otra manera creo que es complicado. Lo que yo he vivido es algo relativamente complicado. Sí que yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Irene, en el sentido que muchas veces es más difícil cuando intentamos quedar para ponernos de acuerdo en algo que mejore el sector. Es mucho más complicado que estos ejemplos que estamos poniendo del festival que nosotros teníamos emergente, tal que te encuentras para otra cosa y surgen ahí cosas más fáciles, más interesantes y te sientes como más compañera, que luego es verdad que a la hora de intentar poner en pie proyectos para de verdad hacer unas reivindicaciones, pedir ciertas cosas al sector público, es complicado. Nosotros hemos estado en algún proceso de eso y es verdad que, claro, en un sector tan frágil y tan complicado, la gente tiene tantas necesidades que todo el mundo quiere que empiece por la suya. No creo tampoco que sea una cosa egoísta, creo que es una cosa natural de lo complicado que es. Entonces, creo que nuestra experiencia siempre ha sido más fácil este encuentro desde lugares que no pretendían encontrar una solución a nada. Surgía más cuando estábamos, pues, eso, pues en un festival, en un punto de encuentro, en sitios en los que te encuentras desde más una afinidad artística, que a la hora de buscar vertebrarte para conseguir algo a nivel político, sí que suele ser complicado. Perdona, porque quizás algunos he visto que habéis cogido la idea, pero de luego no era nada de estructura para pedir nada. De hecho, en compañías, desde un principio se quedó claro que no íbamos a hacer reivindicación alguna a los políticos, que íbamos a hacer algo que es, nos reunimos mucho, gente cercana decía, ¿mucho para qué? Tantas reuniones. Pero en 4 años han salido, en menos de 4 años ha salido un festival en Zaragoza, otro en Sevilla, otro en Palma y otro ya va a hacer un ayuntamiento con la idea de compañía que queremos incluso que se extienda, que no se quede en un lobby, ¿no? De que somos 12, se va a tener, sí que hay en el caso nuestro, por eso os preguntaba a vosotros, en el caso nuestro hay como una especie de acuerdo tácito de que sean compañías pues, de más de 25 años. Nos pusieron por ahí en algún punto de prensa veterano y dije, por favor, la palabra veterano es veterano el toro y veterano en Wikipedia lo ves si es persona de las Fuerzas Armadas retirada y dije, veterano no, experimentados o de larga trayectoria. Entonces, pero quiero decir, una broma. Pero es cierto que la idea era decir, no. Ricardo, ¿puedo coger el otro ¿Puedes encender el micro? O no sé si está. No, está encendido, pero es que lo que estamos hablando de los micros. A ver. Perdón. Vale, ¿se oye o no? Sí. Vale, pues entonces vosotros sí me lo habéis oído, ¿no? Entonces lo que os decía que no es, en compañía no se formó para reivindicar nada, ¿no? Una plataforma para pedir a la Junta de Andalucía ni al Ministerio, ni, bueno, evidentemente compañías para pedir al Ministerio, pero yo nos planteaba para hacer algo con la Junta de Andalucía. De hecho, además, yo no quería ni remitirme solamente a Andalucía, sino afuera de Andalucía y fuera de España también. O sea, sí me parece muy enriquecedor y necesario. Incluso yo creo que es una de las cosas que ha salvado a algunas compañías o grupos, no solo en España, también en Italia y tal, es al rebufo de proyectos que lanzó en su momento el lobbying, pero que luego lanzaron otros países y nosotros mismos lanzamos.
trayendo a gente de fuera de España. Entonces me refiero a este tipo de eventos, como también pues Tati está intentando luchar ahí, vosotros lo que habéis dicho. Entonces, ese tipo de iniciativas a que me refiero, en los cuales es necesario nutrirse artísticamente. Yo estoy hablando artísticamente, pero no solo artísticamente, o más bien que incluso artísticamente, de colaboraciones hacia un espectáculo, de encuentros. Yo tenía claro que aquí no iba a hacer preguntas, en principio, a lo mejor pueden salir, y quizá deberían hasta salir, y decir, a ver, ¿qué necesitáis de la administración? Me parece que para eso no lo vamos a encontrar aquí, no es lo interesante. Me interesa más hablar sobre las poéticas, sobre eso he empezado hablando sobre el trabajo físico y el texto y tal, porque me parece que es de lo que nos podemos alimentar cuando estamos aquí. Lo otro, pues sí, es hacer unos escritos que también creo que es necesario, la resistencia y la lucha, pero aquí estamos hablando del alimento, el alimento de artistas como se encontraban en Montmartre, cantidad de pintores y se iban nutriendo entre ellos, o Gauguin, o Van Gogh, ¿sabes qué decir? Y esa es la idea un poquito, ese encuentro que yo creo que es necesario, y España es un país muy individualista, donde el individualismo es terrible, y es con respecto a los países escandinavos, con respecto incluso a Italia, a Francia, es muy individualista, y yo cada vez que puedo abogo por el colectivismo, ¿no? En el sentido no solo un colectivismo, sino colectivos de colectivos, y esa idea de que entre todos van surgiendo, que es una de las cosas que me gusta, que aquí estáis de varias personas en cada colectivo. Entonces, ¿no? Me refería a eso, quizás se ha entendido más por el tema de la resistencia de estructuras, pero no, a eso no me refería tanto. Sí, sí, no por darle más, pero es cierto que si hay apoyos desde las instituciones para estas iniciativas serían más dignas y más, porque yo creo que en Sevilla falta. Pero por ejemplo nosotros conocimos a Ecléctica sin más saber que organizan un evento, Cricolé también organizan, pero conllevan yo creo mucho tiempo y muy poca remuneración, entonces bueno, por salvar eso. Y realmente es muy rico porque ves de los demás, te inspiran también y bueno, nosotras eso, tenemos ahora un intercambio con una compañía de Italia porque una compañera fue a lista y ahí pues hablando y conociéndose, y yo creo que en general estamos todas muy abiertas, pero desde luego los apoyos sí existen muchísimo mejor, ¿no? Y yo creo que es difícil pedirlos, no se sabe cómo, pero bueno, también podemos. Sí que hay una cosa, ¿verdad? Las peleas con las instituciones son agotadoras, yo contigo he coincidido en más de una, y son infinitas y nunca son suficientes, pero sí que hay, nosotros desde hace tiempo practicamos una serie de acciones que son de política de proximidad que tienen que ver con cómo tú, si de pronto eres capaz de ver cómo se abren ciertas puertas, y para nosotros es súper importante dejar las puertas abiertas para toda la gente que todavía no ha pasado por esa puerta. A nosotros nos ha pasado con la buena relación que tenemos con las personas que tienen salas privadas en Sevilla, y como después compañeros más jóvenes se han acercado, nosotros hemos explicado, pues mira, este es el canal, hacer un poquito más transparente, más comprensible, un ecosistema donde pasan muchas cosas y la gente no sabe dónde está. Hablábamos ayer de distribución, hablamos de lo importante de lo personal, de lo emocional, de los compromisos entre personas para que una compañía trabaje, vaya a teatro, y para nosotros siempre ha sido fundamental poder ir como haciendo visibles y compartidas los hallazgos que hemos ido haciendo en el tiempo que hemos ido probando. Y ahí sí que te emancipas de lo que no está en tus manos, que es que las instituciones cambien, pero sí te permite que esas cosas que vas encontrando de progreso, de cosas que no sabías hacer pero sabes hacer, como de pronto lo puedes compartir, igual que hay un montón de personas que lo han compartido con nosotros antes. Nosotros, por ejemplo, con Málaga tenemos, con una serie de artistas de Málaga, mucha relación y hemos compartido un montón de cosas, y eso nos ha permitido pues, ir a Luma o de pronto colaborar en un proyecto en Madrid con gente de Málaga. Incluso nosotros hicimos un proyecto que nos pareció súper bonito, que se llamaba Futuros Ahora, que nos pidieron que hicieran en el Teatro Central una serie de piezas de artistas andaluces o que trabajaban en Andalucía, y lo que hicimos fue llamar a, creo que eran 12 grados para que no había pasado nunca por ese teatro. Nosotros en ese momento habíamos establecido una buena relación con el espacio. Lo que hicimos fue intentar trabajar para que ese éxito se abriera y no solamente pasara y lo presenta a pasar en programación religiosa. O sea, esa política, esa serie de acciones hasta en alcance, Sevilla es una ciudad que yo conozco bien, pero una persona que ya no lo conoce, que es lo que yo puedo ofrecer y que me gustaría que me ofreciera a mí si yo voy a Almería, o a Madrid, o a Barcelona,
también quería lanzar al público que estáis aquí, que algunos sois de compañías, no sé, personas alguno más, y si tenéis algún tipo, ¿me veis? No sé. Sí. Si tenéis algún tipo de pregunta o de opinión al respecto de lo que venimos hablando en este recordatorio, o pregunta a alguien en concreto, como queráis. Yo quería... Hola, yo soy Maribel, compañera de Retama Teatro, y a mí me gustaría saber, como compañía, cuando vosotros tenéis un proyecto y llevarlo a la puesta en escena, ¿qué dificultades encontráis? A lo mejor el hecho de que sean varios intérpretes es más fácil, o que tengáis un buen capital o no a la hora de la distribución. ¿Qué dificultades? Me gustaría saber eso. ¿Alguien de vosotros quiere? Bueno, aparte de las dificultades que tenga cada compañía, yo creo que el problema de la distribución en Andalucía es grande porque hay muy poca gente que se dedique a la distribución. Entonces, más allá de que tengamos la suerte de tener un taller en el que hay una persona que te explica, si tú no te dedicas 100% a la distribución, es muy complicado que hagas bien la distribución. Es un trabajo a tiempo completo y faltan personas que se dediquen a eso, y creo que pasa en muchas compañías, en la nuestra pasa, y sé que muchas que conocemos de cerca más, intentas hacerlo tú, pero al final no llegas porque no tienes el conocimiento ni el tiempo suficiente para dedicarte a eso plenamente. Entonces yo creo que es un problema grande que existe, que faltan personas que se dedican a la distribución. Las que hay lo hacen muy bien, pero no pueden con todas las compañías andaluzas, no pueden llegar a más gente en su cartera, y creo que hay una falta de personas que se dediquen a esto, porque normalmente la gente que tenemos una compañía y no tenemos a alguien que la distribuya, lo hacemos como podemos, que siempre es mucho peor de lo que haría una persona profesional que se dedica. De hecho, hoy hablaba yo con uno de los directores de las compañías, que ya lleva más de 30 años, y le tocaba ahora tener que ponerse a distribuir, porque la persona que llevaba no funcionaba. Y entonces él dice, mira, ya cerca de 60 años, yo ahora tengo que ponerme a llevar a todos los sitios, que soy director. Que no solamente con compañía joven nos pasa, o sea, me lleva más. Yo sí que es verdad que empecé al principio haciendo distribución, yo me cambiaba el nombre, claro, decía, mira, soy Raúl, cambiaba la voz y todo para que no me conocieran. Los directores quedan fatal, tú vendas tu propio espectáculo, entonces cogí el seudónimo. Raúl Chirio, mira, te llamo de parte de la compañía Talañada. Y si alguno me conocía de 50, digo, saca una bomba afrontada, tenía que hacer algo para poder vender. Porque si no, ahí empezó Atalaya durante muchos años. Quería encontrar una convención, una persona, pero es verdad, tenéis que pensar que sois vosotros al principio los que tenéis que vender formados en la distribución, es verdad, claro. Luego ya si encontréis una persona, pero formados en una serie de técnicas, que es verdad que... Y al final os digo una cosa, no suele funcionar coger a alguien que vende muy bien flores o vende muy bien lavadoras, no suele funcionar. Tiene que ser gente de artes escénicas. ¿Querías hablar? Sí. Yo quería hacer una observación con respecto a lo de la... Perdón, es que no le quiero hablar tan encima conmigo. Contra conciliación. Soy mamá y soy Julia Espósito de Hilo Rojo Teatro. Somos una compañía residente aquí en el TNT. Y nada, quería hacer una observación sobre lo de la resistencia, que yo sí la veo respeto también a nivel político, porque creo, por ejemplo, que las convocatorias de la agencia andaluza son muy excluyentes con respecto a las compañías que llevan unos años, que no son menos de 3 y que no son 40. Entonces nosotros no podemos competir con Atalaya, que lleva 40 años, o sea, no es posible. Y entonces yo creo que, y lo estuvimos hablando con Ricardo Penfato, que es mi compañero de la compañía, hablando de cómo poder hacerlo. Estuvimos hablando también con Masul, con otras personas de otras compañías, de otros grupos, para ver cómo hacer
juntarnos a hacer un documento o algo para que también se tengan en consideración realidades distintas a estas. Porque si no, yo me puedo pegar un mes y medio trabajando en la convocatoria, pero no la voy a coger. Y entonces creo que en esto la unión puede ser la fuerza. Y como me decía el otro día un compañero de Teatro Strapato, que son ítalo-venezolanos de base en Murcia, me decían, no podemos, porque él me estuvo explicando un montón de cosas que hacen, y yo le dije, qué generoso eres, gracias por tanta información. Y me dijo, no podemos hacer competición entre nosotros, porque si no el teatro se muere. Tenemos que ser fuertes juntos para resistir juntos adelante. Aquí no hay concurrencia. Y entonces yo dejo esa semilla con la que yo estoy muy de acuerdo. Hola, buenas tardes. Yo soy Eugenio del Teatro Circo La Plaza y también colaboro con Radiópolis, con lo cual os invito, cuando queráis comunicar algo, pues tenéis un foro, ¿no? Yo, aparte de lo que aquí se ha expresado, la distribución, que es la madre del cordero, se enfrenta a un bloqueo absoluto cuando te tienes que llamar a gestores que muchas veces no están absolutamente nada interesados en las propuestas que tú le haces y que no que vengan refrendadas por una cabeza de cartel muy conocida a nivel de la televisión, fundamentalmente, ¿no? Ayer, el otro día, se decía aquí que a un concejal su máxima interés es hacerse la foto con el señor televisivo, y punto, ¿no? Eso para mí es la necesidad de que haya un cambio en las mentalidades de los gestores y, por supuesto, de los concejales, es fundamental, sobre todo cuando lo que aquí pretendemos no suelen ser espectáculos pensando en la taquilla, que entonces sí, entonces la idea es otra, totalmente distinta, y seguramente el sitio donde tendríamos que estar es en Madrid y cercano a otro tipo de trabajo, ¿no? Simplemente como aportación. Bueno, un poco por hablar lo que ha dicho... Preséntate también un poco para que quede ahí. ¿Verdad? Bueno, yo soy Tate y tengo una compañía que se oye, que está se llama Teatro en el Mar, y ya veréis también que trabaja conmigo en la compañía. Y bueno, un poco contestando a lo de Julia, quiero contestar una cosa a Julia, una cosa que ha dicho él y también una cosa a ella. Se creó también, a partir de lo que pasó en Granada, se creó también en Sevilla una plataforma muy similar, una asociación de la que soy presidente, pero que no tiene ningún tipo de acción ni la ha tenido nunca, que salí por sorteo, vamos, no lo pretendía. Y era, bajo mi punto de vista, mi experiencia, y no me importa decirlo, si todos los compañeros lo digo, sé que alguien también que estaba ahí, pues lo digo igual, era imposible hacer algún tipo de acción porque nadie se quería exponer para nada. Entonces, ante eso, realmente estamos realmente atados de pies y manos, porque nadie, ni siquiera bajo el nombre de una asociación, que no a nivel personal, quiere decir algo a Diputación o algo a la Junta o algo a nada. Entonces, como no, yo eso no lo voy a firmar, que nadie sepa que yo estoy diciendo eso. Yo una de las cosas que propuse, que me parece realmente ridículo, que es que la Diputación, por ejemplo, en los programas no haya unos criterios de valoración que se publiquen previamente para seleccionar las obras en los circuitos. O sea, creo que la compañía muchas veces estamos perdidos y no sabemos qué es lo que pide quién y qué tipo de espectáculo, y hacemos unos esfuerzos, muchas veces grabamos los vídeos corriendo, hacemos el dossier, le pedimos el favor a no sé quién, pero en realidad vas a ciegas en un mundo oscuro donde las cosas se seleccionan y no sabemos muy bien por qué. Entonces, simplemente poder pedir a las instituciones que hagan, las instituciones públicas, que presenten unos criterios de curaduría sobre lo que van a programar, que creo que es su deber. Y luego, no simplemente no porque vayamos a reclamar en plan, no, este espectáculo no ha cumplido no sé cuánto, no, pero yo quiero saber si realmente tengo alguna posibilidad o si realmente, o por qué no he sido seleccionado. Luego, entonces, con respecto a Julia, luego tú has hablado de lo de, yo creo que para mí uno de los grandísimos problemas que hay es que los técnicos, realmente quien decide son los técnicos de cultura. Y a nosotros nos piden formación, trayectoria,
además una buena factura del espectáculo, un buen vídeo, una buena foto, un buen dossier, pero no sabemos quién está detrás. Y no estoy dando por hecho que sean unas personas terriblemente incultas, no lo sé, pero es que realmente conozco a algunos muy cercanos, de muchísima cercanía con los que trabajo, y realmente no tienen ni la menor idea de teatro, pero mucho menos de danza contemporánea, mucho menos de circo. Entonces son personas que al final están decidiendo nuestro futuro, porque el mercado en Andalucía está muy controlado. Una serie de personas que qué formación tienen, qué conocimientos tienen, cuáles son sus criterios, por qué, y eso decide nuestro futuro, porque entrar o no entrar en determinadas convocatorias te cambia totalmente el año, todos lo sabemos. Entrar en una escena extendida, que no se llama así, como si te toca la primitiva de repente, ¿no? O sea, para todo el mundo es como un sueño. O entrar en el de Andalucía y además que te llamen para un montón de funciones. Es que te cambia, o sea, literalmente la vida. Y luego, por la parte positiva de todo esto es que, por ejemplo, la ejecutora Teatro Apelo, que organizaba el Centro Concentrado, en el primero fue en el 2011 o 2012. Pues fue la primera vez que yo presento un espectáculo escrito por mí, que yo siempre había querido ser escritor y nunca lo había hecho, y fue como mi primera vez, y en cierto modo también fue un grandísimo apoyo, quizás ellos sin saberlo, para yo continuar en la creación escénica. Entonces, cosas que hacemos que en principio podemos pensar, porque yo también he organizado cosas, bueno, esto realmente tiene importancia, esto realmente trasciende, esto a quién le importa, a dónde va, hasta cuándo, pues sí la tiene y eso es lo que no podemos perder, por lo que podamos, cuando podamos, pero es verdad que intentar dar luz y foco y espacio, como hacéis también aquí, por supuesto, a mucha gente que tiene inquietudes pero no sabe dónde hacerlas. Y ya está, y muchas gracias. Hola, yo voy a hablar un poquito desde mi experiencia. Yo soy directora de escena, pero vamos para casar, ¿no? Y yo tengo la compañía Danzas y Nómadas Teatro, desde el flamenco. Claro, me parece interesante lo que proponía Ricardo de individualismo y colectivismo. Yo creo que estamos, bueno, yo me siento afortunada porque, bueno, yo soy otra generación, diferente a vosotros, más mayor, y cuando yo bailaba había lo que llamamos compañías grandes o grupos grandes. Quiero decir que ahora el problema que yo veo y que, bueno, me incluyo también en ello, es que todo el mundo quiere tener su propia compañía. Entonces estamos en un momento en que hay más oferta que demanda, hay más oferta que demanda, porque hay muchas compañías muy pequeñas y cuando yo bailaba, yo me acuerdo que las compañías éramos mínimo 32 personas. Había menos compañías, pero mucha más gente que trabajábamos, con lo cual había más trabajo, porque éramos compañías en donde había mucha gente que trabajaba. ¿Qué pasa actualmente? Que yo lo que veo en el panorama actual es que hay muchos grupos, de todos muy pequeños. Entonces, claro, si de repente, yo hablo desde la danza, ¿no? Desde donde yo estoy más metida, en el mundo del flamenco, ahora todo el mundo que sale monta su propia compañía y es una bailadora con 3 músicos. ¿Qué pasa? Que antes a lo mejor había 10 compañías que habían trabajado 30 personas y es que ahora resulta que hay 40 compañías que han trabajado 3. Entonces, claro, no hay trabajo para tanta compañía. Entonces, sí que me parecía interesante lo de crear, a lo mejor unirse, lo que decía Ricardo, de esos colectivos más grandes en donde las compañías sean también más grandes, porque también lo que yo veo es que cada vez hay menos calidad a nivel de espectáculos, porque claro, no es lo mismo hacer un monólogo que hacer una obra de 10 personas. Lógicamente, a nivel de movimiento escénico, a nivel de creación, de todo, no es lo mismo. Al final hay muchas compañías que se convierten en monólogos, o de 2 personas o de 3. Y entonces cada vez se está reduciendo muchísimo más lo que es la calidad artística debido a esto también. No sé hasta qué punto no nos tendríamos que plantear también en la profesión la necesidad de a lo mejor de haber menos grupos pequeños individualistas y hacer más compañías grandes, ¿no? Donde demos más cabida a más gente y se hagan proyectos más grandes. Porque es ver, para mí actualmente hay un déficit a nivel sobre todo de danza. hablo de danza, sobre todo que es donde yo me muevo
ver un poco de... Pero bueno, pero perdona, se puede trasladar también al centro, porque yo estoy muy cansada también de ir a ver espectáculos que son 2 personas, que es un monólogo, ¿sabes? O 3 personas. Mientras que antes había compañías donde realmente había 15 actores. Eso es una realidad. Bueno, es todo como se plantea. Yo creo que es todo como se plantea. Porque si de repente hay 20 o 10 compañías de 3 personas, a lo mejor 10 compañías de 3 personas son 30 personas. Si hay una compañía de 30, es lo mismo. No. Sí, pero da igual, A ver, yo creo que, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, incandescente, que empezamos siendo 12 personas total, y yo estoy totalmente de acuerdo de que los espectáculos multitudinarios, por decirlo así, como con muchísimas personas en escena, son una maravilla, y no hay nada mejor que eso, pero de las primeras cosas que a nosotros se nos dijo cuando teníamos el espectáculo de 12 personas en escena fue: va a ser imposible que esto salga de aquí, va a ser imposible que vendáis esto, no lo vais a vender, o sea, olvidaros. Nosotros aún así seguimos luchando con ello, a día de hoy seguimos intentándolo, pero la realidad, la realidad con la que nos hemos encontrado por experiencia y la que nos ha dicho todo el mundo que ya conoce el mercado es imposible que vendáis esto, y mucha gente nos ha dicho, claro, es que tenéis que hacer cosas de 3 personas, y que es justo lo que tú estás diciendo, que estoy cansada de ver cosas muy pequeñitas, pero yo creo que no es una cuestión de tanto de que la gente quiera hacer ese tipo de espectáculos o generar ese tipo de compañías, sino que nos vemos un poco abocados a ello por un tema económico, de producción, de distribución, de que realmente contratan los ayuntamientos o incluso las salas privadas, o que están dispuestos a pagar, porque simplemente el hecho de dar de alta a 12 personas ya es una barbaridad en muchos sentidos, y ya no solo eso, sino si tienes que salir de la comunidad, pagar los transportes, unas cosas lógicas, ¿no? Que cuando te pones a hacer un presupuesto tienes que tener en mente, y de repente te das cuenta de que una obra de 12, 13, 15 personas se te va de las manos. Ya, pero que estamos acostumbrando mal a la gente que programa. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con ojalá las cosas fueran de otra manera. Un poco sobre lo que ayer, porque ayer no había, hay mucha gente que no estaba, y se hablaba precisamente de eso. O sea, evidentemente una cosa son los monólogos o los solos, otra cosa tiene que ser de 10 o 12, eso en la realidad ahora es imposible, porque lo que pagan es máximo de 3.000 euros muchas veces, y con eso no puede llevar la gente. Yo creo que de todos modos sí que existe un término medio, y en danza en concreto, Nieves con Silencio Danza es un ejemplo, como lo es Isabel Vázquez, con los montajes últimos que está haciendo, de cómo precisamente en lugar de hacer un solo o un dúo, se ha metido con 6-7 bailarines, igual que Nieves ha hecho en alguna ocasión, y eso ha funcionado mejor. O sea, yo creo que 10-12 no. Bueno, en los tiempos de los 80 eso ya pasó, igual que han pasado muchas cosas de hace 80 años, de los años 80 me refiero. Pero yo creo que me parece en ese sentido lo que Incandescentes hizo, que fue mantener el equipo de todos ellos, pero que hagan espectáculos más pequeños, y eso me parece correcto. Luego hay ejemplos como La Ejecutora con las dependientes, ¿cuántos erais? 5, efectivamente. Es que yo creo que 5 un número interesante, contando a los directores 7, como equipo me parece interesante. Aún así es difícil, pero creo que hay que abogar por también enriquecer el colectivo, pero claro, no ser suicida tampoco, ¿no? Entonces, no sé si queréis hablar. Ecléctica, ¿cuántos estáis ahora? Bueno, nosotras somos de esos espectáculos pequeños de 2 personas que se ven tanto, pero al final es que todo esto para mí tiene el mismo, creo que todos los conflictos que nos afectan parten de la misma base, que es la precariedad. Y la precariedad ya no solo se traduce en el presupuesto con el que tú trabajas para montar tu espectáculo. La precariedad afecta también, por ejemplo, mucho a la disponibilidad de la gente. Al final aquí estamos todos pluriempleados, y quien no tiene de 3 trabajos para arriba es el que está en paro y el que no tiene ninguno, por desgracia. Pero
todos estos conflictos nos generan todas nuestras problemáticas de montajes más ambiciosos, de distribución, porque como bien habéis dicho, son trabajos a tiempo completo. Yo no doy más abasto, más trabajo a tiempo completo, no sé vosotros. Entonces creo que ignorar o pasar por alto que este foco, este conflicto que tenemos existe y nos afecta, es imposible. Es que parece, yo no sé, yo también estoy como harta de hablar de esto en todos lados, pero al final es que todo se traduce en lo mismo. Todos nuestros conflictos y todos nuestros problemas parten de la precariedad. ¿Cuál es la solución? Pues no lo sé, la verdad. Creo que tienen que cambiar muchas cosas, y ya no solo en las artes escénicas, sino en el mundo y en cómo se conforma la sociedad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nosotras desde Ecléctica lo que tomamos es: vamos a trabajar con lo que tenemos, vamos a contar las historias que queremos como podamos y ir adelante. Ya ver qué pasa de aquí a 10 años. A lo mejor dentro de 10 años hemos conseguido convertirnos en una compañía de 20 personas con unos espectáculos multitudinarios, o seguimos haciendo nuestros espectáculos de 2 personas. Pero bueno. No, sí, que pudiera. No, y también reflexionando, para mí como creadora, hay algo de, bueno, vamos a juntarnos para hacer algo muy numeroso y que no haya tantos colectivos. ¿Por qué? O sea, quiero decir, hay muchísimas películas, hay muchísimos libros, hay muchísimos equipos de fútbol, ¿no? Como por qué tiene que haber 4 o 5, aunque sean numerosos, si cada uno quiere contar su forma y su manera. Más allá de la producción, de pensar a nivel de producción, para mí hay historias que merecen ser contadas de 2 personajes, de 1, de 3, y para mí tiene esa potencia tan bien. Entonces me hacía reflexionar en eso también, de que creo que tampoco perdemos fuerzas, o sea, perdemos fuerza cuando no nos unimos, ¿no? Y tal, pero al final, cuando aparecen muchos, también se está haciendo mucho ruido. La cuestión es escucharnos los unos a los otros y ver qué estamos aportando en el partido, ¿no? de la jugada. Solo te quería decir una cosa. O sea, yo lo que he querido comentar, pero a lo mejor no se me ha entendido bien, a mí me parece muy bien que se hagan cosas de 2 o 3 personas, pero que se hagan porque uno quiere hacer eso de 2 o 3 personas y no como una obligación, porque no hay más remedio que hacerlo. Entonces, esa es la diferencia entre hacer cosas porque a mí me apetece hacer una cosa de 2 personajes y lo hago porque quiero, y otra cosa es que tengo que hacerlo porque no puedo hacer algo más. Porque entonces al final se convierte en que hacemos el teatro no que queremos, sino solamente en función de lo que nos ofrecen o de lo que podemos hacer. Y entonces estamos perdiendo también otra parte que realmente es que se está perdiendo. Porque cuando yo empecé a bailar, las compañías que había, el mínimo de las personas que habíamos, la compañía éramos 20. Y entonces, y había... Bueno, pero es que había 8 o 10 compañías que daban trabajo a mucha gente. Y ahora no existe eso, se ha perdido. Lo que me yo he leído nosotros el último espectáculo que tenemos en la que hacen el espectáculo más grande que nos hemos hecho, son 7 personas en escena, y no hay una decisión de que fuera un espectáculo grande. De hecho, íbamos a esperar una cosa para 2, pero las voces que queríamos que participaran, había algo de ritual colectivo, y era de cómo las voces se suman, que para nosotros era importante que ocurriera. Las personas que están son las que tienen que estar. Pero yo también creo que hay una cosa muy favorable, y lo que hablábamos, esos rasgos comunes que se pueden ver de lejos, lo que está pasando. Yo voy, coincidimos 3 y 4 veces a la semana al teatro, intento ver, pero no puedo verlo todo, y sí que de pronto veo que hay un ecosistema de creación muy heterogéneo que a mí me resulta interesante. Tiene que ver con lo que decía Nieves, que hemos aprendido a que, aunque el contexto no es favorable para que haya montaje grande, nosotros, y para que no colaboren en el espejismo, lo hacemos porque además hacemos cine y hacemos comunicación, y con eso soportamos las cosas que no funcionan del todo en lo escénico, pues si no, no lo podríamos hacer, lo hacemos así porque queremos y todo está cuadrando. Nosotros cuando vemos todas esas voces a la vez, para nosotros es algo que es rico, que es interesante escuchar toda esa heterogeneidad que está pasando, en la que además no es solo generacional. Para mí, cuando veo a Atalaya desde una experiencia prolongada y de pronto veo la sala pequeña en el Cinta a un solo, para mí forma parte de entender como un mundo en el que hay muchas voces, y sobre todo me parece celebrable
que desde cada estructura hayamos aprendido a sortear todos esos hándicaps para poder seguir contando las historias, que para mí es la parte fundamental de lo que hacemos. Ojalá, yo estoy contigo, es una pena que eso no exista y ojalá pudiésemos plantarnos en fuerte y decir, los espectáculos son como son, pero los cachés van a estar por aquí para que quepan todas las posibilidades, pero a mí no dificultad. Creo que todos estamos trabajando para hablar de las condiciones más dignas y más fructíferas, y entiendo lo que tú dices. Si hubiera compañías fuertes, habría una cosa más fácil de sostener. Creo que todos colaboramos con más de un colectivo a la hora de seguir desarrollando propuestas escénicas y eso es lo que hace que al final nos mantenga. Nuestra compañía grande al final somos como todas juntas que estamos como construyendo un espacio donde unos se apoyan en otros cuando mis proyectos no son tan frecuentes como me gustaría. Pero sí que al final creo que esa no solo pasa en el teatro, las voces se han multiplicado en toda la gente que construye relatos. Tú ya no puedes ver todas las series que hay, no puedes ver todas las películas que hay y ves cómo hay un montón de una realidad nueva, una sociedad nueva que es heterogénea sobre todo. Y yo creo que eso también nos está pasando. Aquí más, o de allá también a través de la realidad virtual. Hola. Es que está aquí de manera virtual es muy difícil. Yo creo que estamos dando vueltas sobre lo mismo y quería, desde que he escuchado a Tate y a la compañera de Hilos Rojos, apuntaba un montón de cosas, ¿no? Creo que damos vueltas sobre lo mismo. Yo estoy de acuerdo con Juana también porque es obvio cómo no estar de acuerdo, ¿no? Pero la realidad no es esa, o sea, mi realidad, yo recuerdo una conversación que tuve con Ricardo antes de montar Amanece en Génova, que eran 4 intérpretes más, bueno, yo como directora y coreógrafa, más los 2 técnicos, al final se me plantaba la historia en 8 o 9 personas, que sí que muy bonito, pero que era una dificultad, por supuesto, añadida. Ese montaje nos dio cosas muy buenas, pero después de ese montaje yo tuve que volver a un solo, porque era la realidad que teníamos. Entonces yo creo que esto está absolutamente enlazado con lo que hablamos de la gestión política, ¿no? Los gestores, pero que ahí también estamos todos de acuerdo. Es decir, eso tiene que cambiar. Y cuando yo voy a congresos de arte escénica y con todo mi respeto, en esos momentos nos lamemos todos las heridas porque todos estamos de acuerdo, pero accionamos menos de lo que deberíamos por lo que decía Tate, ¿no? ¿Quién se señala? Claro, ahí entra el individualismo que decía Ricardo. Entonces yo veo como que se trama una red de un montón de conceptos que se orquestan para que las cosas al final son como son, o sea, sean como están siendo, ¿no? Yo ahora, que he dado un paso al frente a nivel político, el comentario que yo escucho de muchísimos compañeros es: tú estás loca, ¿cómo te metes en eso? ¿Por qué te vas a señalar? ¿Por qué no te van a llamar para trabajar? Bueno, pues no lo sé si me llamarán o no para trabajar, pero creo que tengo que hacer esto, tengo que dar este paso porque a lo mejor yo puedo aportar algo desde esa línea más política que no la estoy aportando desde lo artístico, ¿no? Me gustaría ayudarme, no solo a mí, sino a todos los que puedan. Entonces creo que al final damos vueltas sobre lo mismo, que todos estamos de acuerdo, pero que hay una cosa fundamental que es la acción desde lo artístico guay, pero la acción desde lo político es necesaria y ahí es donde quizás veo que las compañías anteriores, cuando hablaba Ricardo, ¿no? De esos tiempos de los 80, esas compañías, creo que tenían mucha más fuerza que nosotros y eran menos individualistas que nosotros. Creo, a lo mejor he idealizado ese tiempo, que también puede ser, porque no lo he vivido, pero no sé, os escucho y todos compartimos los mismos problemas, todos sabemos cuáles son las soluciones, pero la realidad es que estamos donde estamos, que ni para atrás ni para adelante. Y bueno, que me encantaría estar allí sentada y coger el micro, porque esto es un rollo. Levanta la mano, sí, claro. Levanta la mano. Levanta la mano aquí. Yo sí que hay una cosa que ha diferenciado lo político y lo artístico. Para mí, lo artístico es político. O sea, creo que todo lo que contamos con los nacionales tiene es una actitud política, consciente y inconsciente, pero lo es. Estoy seguro que tú estás de acuerdo. Sí, absolutamente de acuerdo. Creo que hay una cosa que para mí es muy importante, y lo he descubierto a lo largo de los últimos años, que el momento que estamos viviendo no es el momento nuestro de ahora y el momento que cuenta Ricardo en su momento. El momento de ahora también es el momento de Ricardo. Yo con Ricardo hemos hecho unas cuantas peleas con las instituciones, una de 2 años enteras, para una cosa que está muy bonita guardada en un cajón. Y he visto mucha gente que
se muestra, se expone y aún así hay veces que no es suficiente. Pero eso no puede desanimarnos para que sigamos peleando desde lo artístico, lo principal, que y encima, si somos capaces de hacer otra serie de acciones que son importantes, tal. Yo he participado de un montón de movimientos, de las vivas de movimientos que hay. Y lo que sí con los años me da un poco de pena, y soy higiénico, es intento que el llanto no sea lo que impregna todo lo que tenemos que compartir entre nosotros. Porque me parece una parte fundamental. Hoy estamos aquí un montón de compañías que podemos compartir un montón de cosas creativas y al final cosas que no dependen de nosotros y que nos condicionan evidentemente, y son la obligación que nos hace hacer cosas de determinada manera, son capaces de impedir que la comunicación entre nosotros estorban todo el rato. Y creo que por eso es que las dos cosas tienen que ser a la vez y sobre todo, yo siempre digo, si no hay ninguna institución presente, yo intento no hablar de ella porque es que no va ninguna parte. Pero sí que al final es interesante que haya, lo que hablábamos antes, una cuestión de apoyo común, de codo con codo, que es la base para que después seamos fuertes a la hora de negociar otras cosas. Y eso se hace desde la práctica artística, compartiendo los espacios de aprendizaje, los proyectos que son más allá de la producción escénica, que tienen que ver con cómo somos capaces de crear espacios de beneficio común, de compartir recursos. Y a mí sí que hay una cosa, yo creo que casi es lo que más me gusta del sector en el que nos movemos. Y hay una cosa que además yo hablo mucho cuando subo a Madrid, y es que creo que Sevilla es la ciudad que yo practico, es la que lo vivo, tiene una capacidad de laboratorio que no tiene una ciudad donde la presión comercial es más grande. Yo he decidido poner la supuesta precariedad que se ve desde fuera a mi favor. Yo colaboro con músicos de primer nivel que hacen producciones de discográficas grandes para que compongan no solo toda la música que está en nuestros espectáculos y creada para los espectáculos, y lo puedo hacer porque estoy en Sevilla. Y esa persona está disponible, esa persona está encantada de participar, esa persona está dispuesta a colaborar. No solo colaborar, a investigar. No hacer un trabajo en su casa y que lo da cerrado. Viene a los ensayos, trabaja contigo. Una persona que se baja del País Vasco para trabajar contigo un mes y medio. Una persona que viene de Málaga para 4 sesiones. La capacidad que tenemos aquí de cómo esa escala diferente y esa problemática comercial, cómo no se lo podemos coger y aprovecharla para que de verdad lo creativo encontremos un sitio donde podemos hacerlo desde otros tiempos, desde espacios más seguros que cuando hay una presión comercial como la de Madrid, donde todos mis amigos que se han ido viven con ansiedad multiplicada por 2 de la mía, que ya es grande. Entonces, creo que hay, para mí siempre intento como buscar dónde están los espacios que nos permiten seguir adelante con esto de una forma no ingenua, pero sí optimista. Yo llevaba pensando un rato en, sin romantizar la precariedad, en cómo las vías informales, ¿no? Como cuando todas estamos en precario, cómo te ayudas y haces apoyos y generas desde tu propio trabajo. Nosotros también, de la última hora que hemos hecho, un amigo te hace la música porque yo hice, o sea, es un intercambio, es otro tipo de economía que igual hay que bueno, mover en este ámbito y desde luego que la precariedad te hace más creativa. Nosotros nos autoproducimos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero bueno, un poco, no sé, reforzando lo que tú comentas. Bueno, pues yo voy a comentar sobre mi experiencia, ¿no? Para mí, desde luego, Atalaya es un referente porque está ofreciendo a la sociedad una escuela de actores, está produciendo espectáculos y lo está distribuyendo de un espacio, ¿no? Con lo cual, de alguna manera se retroalimenta con cada una de las 3 actividades, ¿no? Yo, por ejemplo, en los últimos 20 años me he apuntado a un bombardeo. Con eso quiere decir que he dado talleres, monitor de teatro, cuentacuentos, he trabajado como figurante y después, cuando he podido, he producido espectáculos. Nunca más de 3 actores, eso sí. Porque sabía que si no me lo iba a comer con papas, esa es la triste realidad. Entonces, lo que ante esta precariedad, lo único que vale es pues hacer como usted, que es lo que desea, yo se lo hago, ¿vale? Y estar un poco a la que salta, ¿no? Esa es desde mi experiencia, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando hacíamos Emergente, hacíamos unos coloquios, Nieve también estuvo en la producción de Emergente durante muchos años, y yo recuerdo mucho que a mí
voy a contar una anécdota muy breve. A mí me molestaba que una compañía de Colombia, además ni los conoce también, siempre que hacemos un coloquio intentamos hablar de dramaturgias actuales, nuevos lenguajes, coreografía, o de Colombia, o de otros lugares, de Guatemala, de México, siempre decían como, pero, o sea, como que siempre se lo llevaban a su terreno y acababan hablando de su realidad social en su país. Y yo, en aquel momento, que un poco yo y Emanuel también en otro momento, que éramos los que dirigíamos los coloquios, como que como director del coloquio en aquel momento me molestaba. Ahora con el paso del tiempo, ahora desde hace un tiempo que me ha dado por intentar reconstruirme los racistas, que todos somos un poco, y sigo muchos activistas antirracistas en Instagram, en Twitter y tal, y estoy comprendiendo cosas, claro, es que ¿de qué vamos a hablar de dramaturgias actuales cuando nos están matando, quiero decir? O sea, ¿de qué me estás preguntando a mí de coreografía, de historia, cuando mi realidad es otra y es mucho más potente? Esto es, salvando totalmente las distancias, por supuesto, un poco lo que creo que pasa cuando nos reunimos a hablar de creación, que es que realmente, sí, creación, pero luego te das cuenta después de 7 espectáculos que en uno has hecho 7 funciones, en otro 10, uno con suerte has hecho 20, agaché 4 de las 20. Entonces, yo por ejemplo, ahora en enero estoy en la fundición, en un espectáculo tenemos 4 fechas. Yo le pago a los actores un mínimo, que sé que no es suficiente, pero le pago un mínimo y las altas, pero yo corro riesgo y sé que voy a perder. Yo ya he hecho cuenta y aun llenando pierdo dinero. Entonces, ¿cuántas veces más puedo hacer eso? Pues ahora en enero y fin, y ya está. O sea, ¿y qué hago? Y son 4 actores. Para que hay una sustitución, porque una de las actrices no puede, voy a ensayar con la sustituta yo durante 2 semanas y después en 2 ensayos va a ensayar el resto del equipo porque no puedo pagar el ensayo. Entonces también, y son amigos y podría pedir, ella me contrató hace poco para que me diera un espectáculo y me pagó, lo puedo decir, me pagó, pero es verdad que le digo, Belén, lo que yo te voy a hacer valdría esto y a ti te voy a cobrar tanto, porque ya ha trabajado conmigo muchísimas veces sin ensayo y sin nada. A otra amiga igual, hice la dramaturgia de un espectáculo de danza. Lo que yo te estoy haciendo valdría esto, pero te voy a cobrar tanto. Pero claro, yo por ejemplo soy profesor de teatro, que es lo que paga mi factura, y me va bien, ¿sabes? De un sueldo que está muy bien. Entonces, pero el que no tenga eso, yo también por eso veía la otra asociación que decía, es que claro, no es lo mismo yo, que en realidad si Diputación no me llama, bueno, no me ha llamado nunca, pues nada, no va a cambiar nada. Pero tengo un sustento que otra gente que solo tiene esto o otro trabajo que no tiene que ver con las artes escénicas que están deseando de dejar. Entonces, no nos podemos comparar con otras realidades sociales de otros países, por supuesto que no, pero también tiene mucho que ver la realidad social que tenemos para luego poder hablar de creación o de otras cosas. Si hay alguna otra, va a ser 1:30, que era la idea del coloquio. ¿Querías? Bueno, no hace falta, creo que voy a hablar. No, solamente decir que para ser una compañía, después de escuchar al compañero, lo difícil que es producir, porque vas a riesgo, ¿cuánto de mínimo de bonos podría tener una compañía emergente o nueva para considerarse compañía? Por ejemplo, ¿no? No, Atalaya pues tendrá a lo mejor 100 funciones al año. O sea, al año, ¿cuánto podría tener o aspirar a una compañía nueva? Yo sé que es muy difícil contestar eso, pero... ¿Puedo tener la respuesta súper rápida? Nosotros, por ejemplo, hemos tenido nuestro estreno, que a día de hoy es lo que hemos tenido. Y eso es una compañía de hace 2 años. Quiero decir, es verdad que ellos tienen más trayectoria, seguro y espero que las cosas mejoren, que avancen, pero bueno, tú sigues trabajando con tus proyectos y para que las cosas surjan, pero primero trabajas y luego surgen los bolos o las fechas. Pero en principio, pues seguir trabajando en ello. Ellos seguro que tienen más. No mucho más, Y yo vi su estreno y vi una compañía en el escenario claramente, o sea, por lo tanto no creo que tenga que ver con el número de bolos. Depende de tantas cosas, depende del momento. Nosotros hay años que hemos tenido más bolos de un espectáculo que habíamos hecho hace 3 que del que hemos hecho hace años, porque si subimos mal, no sabemos hacerlo, nosotros hemos conseguido profesionalizar de una forma además bastante
depurar con el tiempo todas las acciones que ocurren dentro de una compañía, menos la distribución. Somos incapaces, lo hemos intentado, yo soy un intenso, no nos sale, ahora estamos como buscando a una persona externa, que llevamos ya 1 año y medio o 2 buscando a esa persona externa y no la encontramos, que es una persona con la que lleva sintonía, que sea capaz de conectar con los espectáculos, que sea una persona con la que tú puedas intercambiar, de la que tú también puedas aprender porque te va a dar como un feedback de fuera. Pero el número de bolos no hace una compañía es un equipo de trabajo que es capaz de sacar ese proyecto para los menos para mí. Nieves. ¿no? Nieves. Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con los compis de la ejecutora. No te lo da el número de bolos. Y yo recuerdo la agenda en 2010 y yo tenía 2 bolos mal contados y porque eran amigos que me habían hecho el favor de programarme. Y también me ha pasado vender más un espectáculo quizás que se estrenó en 2018 que el que estaba llevando en 2021. O sea que yo también lo hago fatal, lo de la distribución, porque todo lo demás va funcionando, pero la distribución va fatal. En el sentido ese, ¿no? ¿Cómo es posible que esté vendiendo que salgan más bolos de un espectáculo del 2018 que de este haciendo lo mismo? Pues sí, pues eso también pasa. Yo creo que, como decíamos con las instituciones, la parte de los bolos no depende solo de nosotros. Puede que nos esforcemos una barbaridad y nos salga. Entonces, para mí la compañía lo da cierta continuidad. Y esa continuidad, ojalá sea con muchísimos bolos para todas las compañías, pero a veces no va por ahí la continuidad, va por ahora tengo 2 bolos y estoy preparando algo nuevo y estoy con una pieza más pequeñita para no sé qué, mientras que salen otros bolos. Y para mí tiene que ver con eso, con la continuidad, que por desgracia los bolos no nos la dan siempre. Yo solo decir que ayer vine al curso de distribución y hoy estaba ahí un poco desmotivada, pero yo os doy la enhorabuena que lleváis un montón de tiempo porque por ahí motiva un poco, ¿no? Pero es necesario, de verdad, porque yo ayer decía, mira, si es que estoy igual que los otros, pero lleva muchísimo más tiempo, ¿cómo es esto? Pero motiva. Gracias, y enhorabuena, de verdad, por la resistencia que da gusto escuchar. Estamos acompañados. Bueno, no sé si hay alguna, un poco por resumir, antes de marcharnos yo, bueno, primero agradeceros y eso, que no hayamos sacado los pañuelos, sino que terminamos con sonrisas todos, por dentro y por fuera. Creo que había un criterio bastante común en cuanto a lo que planteé al principio de la unidad entre el trabajo físico y el trabajo de voz. De todo modo, pienso que es muy loable que las propuestas también, las propuestas que vamos viendo en el CNI y cinta, cada vez se trabaja más. Lo físico antes nos llegaban propuestas de teatro de Sillo, ya casi nos llegan, con todo mi respeto al teatro de Sillo, pero lo cierto es que ya se va viendo que va calando en las nuevas generaciones otra forma diferente de hacer teatro, igual que van calando los lenguajes, ¿no? Y no siempre apoyado exclusivamente en proyecciones, que muchas veces las proyecciones parece que es lo más moderno. Proyecciones se hacían a principios del siglo XX en el teatro, o sea que en realidad no es lo más moderno ni mucho menos. Me parece más moderno el aplicar el trabajo físico a la voz y la voz al trabajo físico, igual que parece que no se ven danzas sin que haya un texto por medio, ¿no? Eso de lo primero. De lo segundo, que estuvimos hablando también un poquito de esa idea de la interacción entre los colectivos, entre los grupos, no tanto también, aunque haya derivado la cosa hacia el frente a la administración, pero yo pienso que es importante, algo se dijo por allá, de que no pegarnos codazos entre los precarios, sino todo lo contrario, cogernos de los brazos entre los precarios, ¿no? O sea, porque lo que quieren precisamente los poderes es que, bueno, que ellos se peleen y que dándose codazos uno por otro se repartan la precariedad, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, ya no solamente cogerse el brazo para ir frente al poder si hace falta, sino también para transmitirse todo lo que hay en los descubrimientos que vamos haciendo unos y otros, ¿no? Que es un poco la base de por lo que en compañía se ha puesto. Y yo sí que os puedo decir que cuando se llevan 40, 30, 27 años de compañía, uno se vuelve también más viejo y más quisquilloso
y los egos están todavía peor, y creo que en vosotros jóvenes es más posible, y si nosotros los hemos hecho con nuestros superegos de compañía ya experimentadas, de larga trayectoria, vosotros lo podéis hacer, y yo os aliento a que sigáis ahí y encontrando, ¿no?, en la medida que podáis. Y luego ha dicho una cosa muy interesante, Fran, que es que, y es la razón por la que yo me quedé en Sevilla, ¿no? Hace años estuve a punto de marcharme a Madrid, como se marchó a la Zaranda, pues se han marchado grupos, como decía antes, Vladimir Checo, Extremo. Pero yo creo que precisamente estar aquí, sea Sevilla, sea Málaga, sea Granada, es más fácil conectar con creadores que no son a lo mejor del teatro, que si estás en Madrid, es imposible, o en Barcelona. Valencia es otra ciudad que está generándose muchísima creación contemporánea en los últimos tiempos, y lo hemos visto en el CEDIC también, como han ido aportándose de Valencia. Pero, y precariedad, con respecto a la precariedad, yo puedo decir que si en Andalucía, que hay mucha precariedad, y más desde que entró el Partido Popular, hay que decirlo claramente, pues que ha reducido las ayudas en bastante tanto por ciento, lo cierto es que ves que Valencia está mucho mejor, con una autonomía más o menos cercana en cuanto a esta extensión de habitantes y en vida cultural, y porque hay una apuesta mayor, pero siempre poder decir, bueno, dentro de todo vamos a que nuestra precariedad nos lo permita, porque, bueno, peor está Murcia, tu tierra, peor está Asturias, la tierra de algún compañero que anda por allá, peor está Cantabria, peor está Galicia, de Asturias, vuestro lugar de origen, de ellas son asturianas y están en Sevilla, os lo puedo decir. ¿Por qué? Porque allí sí que hay todavía mucha, y lo sabéis, mucha mayor precariedad. Entonces, no es más de mucho consuelo tontos en este caso, sino decir, bueno, vamos a aprovechar donde estamos, ¿no? Y a veces, pues, yo diría que agradecer vuestra presencia y alentaros, decir que es posible. Otro teatro que no es la característica es posible, nosotros lo hemos demostrado con la película que algunos visteis, la gente se emocionaba viendo que sí, nuestra trayectoria cuando empezamos era 0, y la vuestra ya no es 0, ya es más no sé cuántos cada uno, y que es posible, que sigáis, porque el teatro es persistencia, y Picasso pintaba hasta los 90 años cada día 12 horas. Y bueno, pues cuando pintaba ya estaba desnudo y no estaba en su super yate, pero y Van Gogh pintó durante toda su vida y no vendió un cuadro. Entonces, vosotros algún bolo si habéis... Gracias a todos, gracias Nieves, gracias Irene. Muchas gracias. Gracias a los Kermes, a las Kermes. Y bueno, hay que decir un comentario. Aquí han salvado el género masculino, está echado a perder entre las nuevas generaciones, ¿eh?